belleza. Siento que en el video no van a lograr observar lo lindo que es, porque es que esto solo se aprecia con los ojos. Cuéntanos la parte más importante. ¿Cuánto cuesta esta casa? Qué impresionante este lugar. Llegó el momento, ñeñita. Espero. Ahorita sí. Ahorita sí. Vamos a tener nuestra casita en Margarita. Bueno, eso nos gustaría. Por lo menos lo vamos a intentar. Exacto. Y no solamente intentar para nosotros quedarnos con la información valiosa de la isla, sino que les vamos a hacer un video de propiedades en Margarita. ¿Se habrán acabado las oportunidades o todavía queda propiedades a precio de gallina flaca? No sé, vamos a ir a verlo, así que quédate con nosotros. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien. Otra vez aquí. Ay, ¿cómo Hola, estás, mis amores. Alicia? Ay, ya grabando. Ya grabando de una vez, Feliz. Más feliz. Vamos a salir con lo que siempre hemos soñado. Y eso es lo que me tiene a mí más feliz. Ah, Ser parte de este sueño, me encanta. qué bella. No, vamos a ver cosas chéveres. Alicia, cuéntame algo, ¿cómo te ha ido? Excelente, mi amor, excelente. Desde el primer video, bueno, la descripción gráfica es así cuando estás en la orilla y viene una ola y te revuelca y te deja con el cachete raspado, así. Esa es la descripción gráfica. Pero buenísimo, yo creo que le dio oportunidades a todos, le dio oportunidad al mundo de ver todas las oportunidades que aquí hay, de ver nuestra vida, de cómo se vive acá, de la calidad de vida. Y bueno, Siento que es un sueño para muchos el o vivir acá o por lo menos tener un lugar al que venir siempre. Porque sí, para mí por lo menos Margarita es como esa isla de millones de recuerdos inolvidables de mi infancia, esa isla de anhelos, esa isla de relajación y es un lugar muy especial para mí y estoy segura que para muchos venezolanos. Incluso extranjeros, porque tenemos una pareja que el muchacho es español y la muchacha es venezolana, viven en Suiza ambos y él estaba loco por tener un lugar acá. De hecho compró dos. Y compró dos apartamentos. sí, bueno, es que de hecho en la trayectoria de mía inmobiliaria la mayoría de mis clientes son extranjeros y creo que la añorancia viene también de compartida, o sea, como tú dices, los recuerdos de niña, pero entonces eso tú lo cuentas tanto que hay otros que dicen, no, o sea, yo tengo que conocer este paraíso. Sí, no, bueno. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a hacer un recorrido por varias propiedades, como los que habrán visto ese video de hace 2 años, desde propiedades muy económicas hasta propiedades muy costosas. Y así ustedes ya pueden ver una variedad, un rango de precios, porque siento que, y corrígeme si me equivoco, Alicia, aquí en Margarita todavía hay para todos los gustos y presupuesto. Claro que sí. Lo que hay es que estar claro de las prioridades que uno tiene y ubicarlas en tu presupuesto. Pero sí las hay, claro que las hay. Bueno, ¿A dónde vamos ahorita? vámonos. ¿Cuál es el primer punto? Vámonos hacia Antolín del Campo, hacia donde ustedes quieren. Vamos a comenzar a lo grande. Nuestra primera propiedad está muy cerca de la playa de Huacuco, ¿correcto, Alicia? Sí, está aquí, ¿qué? A 5 minutos. Aquí mismo, párate acá. Es un apartamento para terminar, no para remodelar. Ya ustedes van a ver porque es un espacio abierto donde hay como una estructura para hacer una cocina, pero no la terminaron. El conjunto está precioso. Huacuco, bueno, a mí me parece una comunidad muy linda, es muy fresca, se pueden ir a caminar. Por aquí me fascina porque puedes comprar todo lo que quieras orgánico, lo consigues por acá. El mejor ají dulce, las mejores berenjenas, los mangos que les acabo de regalar, esas las compré para acá. Vamos a mostrarlo porque de verdad que están únicos. Honestamente, primera vez que yo veía unos mangos con esa forma, o sea, son redondos, parece como una manzana. Y huelen a mango, pero mango dulcito. Me huele divino. Ya luego los probaremos. Qué interesante, mercado orgánico por acá por Huacuco. Sí, yo siempre me vengo acá a comprar ese tipo de cosas por aquí, muy rico. ¿Quieres chismear como yo? De verdad que se ve bien bonito este conjunto.
¿Qué le pasó? Uy, mira qué rica la piscinita aquí. Le pega el sol, es importante. Sí, ahí está el solazo. Sí es. Mira, mira, mira qué bonito. Wow. Ahí tiene unas mesitas. Miren esta belleza. Los conjuntos pequeños, especialmente en la isla, se valoran porque cuando son edificios con demasiados apartamentos y no hay una buena gestión del condominio, entonces las áreas sociales se vienen abajo. Bueno, pero también está la frase de infierno, pueblo pequeño, infierno grande. No se sabe. Creo que es muy importante averiguar cómo está el condominio. Y una de las preguntas que le quiero hacer a Alicia es cómo podemos hacer para de verdad tener un poco más de información sobre cómo es el condominio, si están al día, si nunca se ponen de acuerdo, qué consejos nos dan para nosotros detectar eso a la hora de comprar. Ok, acá estamos entrando a la propiedad. Esto está como en obra gris, pero no tan gris porque ya tiene, por ejemplo, el piso. Es un solo ambiente, fíjense que tiene una estructura ya aquí más o menos de cocina, que bueno, yo sacaría, esto es muy grande, pero acá sale perfecto. De hecho hay un apartamento acá al lado que le sacaron otro baño y le pusieron aquí una habitación. Se puede dejar espacio abierto, esto perfectamente se coloca una cama, un sofá cama, como alquiler vacacional, Airbnb es fabuloso. Sí, Claro. Porque está muy cerca de la playa, porque vieron que las áreas sociales son bien bonitas y esto es fácil de... No es algo que tienes que demoler para Claro. construir, o sea, simplemente terminar. Y como hay tantas opciones ahorita chéveres de terminar. Mira, lo visualizo como un apartamento para Airbnb. Me Sí, parece sí, increíble. totalmente. Aquí está el baño sí está en obra gris, el baño todavía le falta terminar. ¿Y cuántos metros tiene, Alicia? Tiene 30, yo les voy a decir, 39 metros cuadrados, ahorita te lo rectifico. Ok. 39 metros cuadrados, sí da como para un apartamento tipo estudio y a 5 minutos de Playa Huacuco, que creería yo que es como la zona que más está en tendencia ahora en Margarita. Cuando vinimos hace 2 años, estaban terminando un club de playa. Ahorita hay como 4 o 5 y hay proyectos de seguir creciendo. Había un restaurante y estaban terminando el segundo. Ahorita hay como 4 o 5 y bueno, todas las áreas alrededor de Huacuco se están viendo beneficiadas porque más personas quieren invertir y sobre todo más turistas quieren ir, entonces todo está agarrando como un poco más de valor. Además de que está muy cerca de Pampatar y de la Playa del Ángel, Claro. que son zonas muy Sí. concurridas donde están la mayoría de restaurantes y negocios, y eso los también es centros comerciales. un punto a favor. Alicia, ¿cuánto cuesta esta propiedad? Esta propiedad está en 18.000 dólares. $18,000. Abuelo de pájaro, pues, ¿cuánto crees que habría que invertir para terminar de ponerla fino? Yo diría entre 5 y 8. Entre 5 y 8,000 dólares. De manera sencilla. De manera sencilla. Que como te dije, hay muchísimas alternativas hoy por hoy que son súper adecuadas al ambiente playero. Claro, claro. Claro, porque toca hacer baño, toca hacer cocina, pintura, piso. sí. Miren, yo les voy a decir algo. No que no sea 5,8, que sean 12 más 18 son 30. $30,000 una propiedad que se puede alquilar fácilmente en Airbnb entre 40 y 60 dólares por noche. Ese puede ser el promedio, quizás en temporada alta y temporada baja. Saquen la cuenta, 30,000 entre 50, un promedio. Tienen que alquilarlo durante 600 noches. No es tan loco, ¿viste? Lo importante es saber que Margarita se maneja por temporadas, que no todo el año está full, lamentablemente, no estamos en nuestras épocas. Pero eso vendrá. Esperemos que sí. Exactamente. Trabajamos para ello. Y te voy a decir algo, cuando eso llegue, esto no costaría 30, esto va a costar 60, 70, 80. Así que si usted tiene un dinerito guardado por ahí, inviértalo en la isla, que después me lo va a agradecer. Antes de irnos, quiero responder la pregunta que nos hicimos al entrar. ¿Cómo uno puede saber si el condominio funciona en la propiedad que queremos adquirir? Mira, yo siempre digo, muchas de las preguntas que ustedes me van a hacer tienen una respuesta. Y es buscarse un asesor inmobiliario. ¿Ok? El asesor inmobiliario debe conocer el mercado. Y conocer el mercado significa que incluso tú sepas el historial de cada uno de los condominios. Hay muchos condominios, como ustedes hablaron,
que si es grande, que si es pequeño. A veces no tiene ni que ver eso. O sea, hay condominios que están grandes y están muy activos. Incluso hay otros que no se ven tan activos, pero uno sabe que hay planes, que hay una planificación, una programación para ponerlos mejor, para mejorarlos. Entonces, todo eso lo conoce un asesor inmobiliario. Si uno se pone, por ejemplo, vi una casa, llame a este, vi el otro, este te va a vender la casa, este te va a vender el apartamento. O sea, no te están haciendo un comparativo de mercado. Ok. Eso es lo importante. O sea, tú a tú, ¿sabes? Que cuando tú trancas ahí, nosotros nos ponemos a hablar de cuáles son tus expectativas. Y yo te digo, Valerie, pero no será mejor esto. Yo te hago a ti entender cuáles son tus prioridades y cuál es lo negociable y lo no negociable. Entonces, es un trabajo que lleva tiempo, que lleva confianza. Porque Sí. comprar un inmueble no es... Poca cosa, claro. Y creo que es importante sentir una conexión con tu asesor, porque si sientes que no te escucha, si sientes que no está alineado con lo que tú estás buscando, no va a llegar para ninguna parte. Y Claro. más si él tiene el deseo de vender por encima de tus necesidades, pues no va a servir de nada. Un buen asesor no se limita a la cartera de inmuebles que tenga. O sea, fíjense ustedes, cuando nosotros hicimos eso, ustedes me mandaron propiedades. Es que el algoritmo es más rápido que tú y que yo. Claro. O sea, la mayoría de las personas me envían propiedades y yo le digo, esta está buenísima, déjame llamar al corredor a ver si está disponible. O le digo, mi amor, acabo de pasar por ahí, o sea, la piscina no la han arreglado en 5 años, yo me conozco ese condominio. Eso lo hace un asesor, Claro. no un vendedor. Claro. Crack, Entonces es súper crack. importante. Seguimos para la próxima propiedad. Yo estoy súper emocionado, de verdad, y eso es una de las cosas que yo quiero hacer énfasis, y es en tratar de reconocer a un buen asesor inmobiliario, porque cualquiera puede decir, no, yo te muestro las propiedades y tal, queriendo vender, pero luego nos meten en un cangrejo, dicho en criollito. Esto está espectacular. Y ya vamos a salir y les voy a mostrar a cuánto está la playa de Huacuco. Y miren lo cerca que estamos ya de Cami Beach. Exactamente 4 minutos desde la propiedad hasta la playa. Miren cómo siguen construyendo ahí. Así que, como les digo, esta zona es de muy buena oportunidad, pero también siento, y corrígeme si me equivoco, Alicia, que ya los precios no están tan económicos como hace 2 años cuando hicimos el primer video. Por lo menos aquí en Huacuco. Exacto, sí, pero siempre se consigue, siguen estando muy económicos y creo que siguen siendo los más económicos del Caribe. No, sin duda. Yo creo que Margarita es la oportunidad de inversión Sí. más grande de Islas del Caribe. Mira, este es el club de playa de los conjuntos que vamos a... O sea, tiene su propio club de playa. Si algo nos gusta mucho, no va para el video, y este nos está haciendo dudar. Miren, hace 2 años había un par de casitas que nos gustaban mucho, estaba a muy buen precio, pero es verdad que necesitaban también de inversión. Taima, no nos gustaba mucho. Era mi lugar soñado, era una casa preciosa, estaba a 1 minuto caminando de la playa. segundos de la playa. O sea, tú salías del patio a la playa, en segundos llegabas a la playa, una playa privada, preciosa. De hecho, volvimos en este viaje y dije, ay, no puede ser. ¿Y qué pasó? Se vendió como a los 3 días que se publicó el video. Había un comprador. Exacto. Que ya la había visto. Y él estaba como, sí, Indeciso. no, sí, no. Después de que publicamos el video, a la semana siguiente lo compró. No sabemos si fue que el comprador lo vio y dijo, mira. Sí sabemos. Sí sabemos. Sí fue así. Por eso estamos bien celositos. Celositos con lo que publicamos. Ojo, no quiere decir que ustedes no puedan contactar a Alicia, igualito le va a mandar todas las propiedades, pero van a tener que hacer su trabajo, su investigación, y no se la vamos a poner tan papita si hay una que nos guste personalmente. Todas las demás se las vamos a mostrar. Ay. Y es que miren este conjunto. O sea, Vamos a empezar por este lado, ya me parece impresionante. El conjunto tiene una bodega, tiene un spa para que te hagas tus uñitas y tiene un restaurante los fines de semana. dentro del conjunto. Dentro del conjunto. Y nos dicen que las fiestas de fin de año aquí son una locura, y las piscinas, a pesar de que no son con vista infinita, tienen una vista preciosa al mar. Eso está
increíble. Miren esta belleza, o sea, aquí está la piscina, allá hay otra mega piscina, hay 2, 4, 6, 8, 10, como 15 churuatas, porque por allá también hay, y al fondo Playa Guacuco, a la cual te puedes ir caminando. Tú sales... Hay una pasarela y este lugar tiene su propio club de playa. No. Qué fascinante este lugar, o sea... El restaurante te da servicio en la playa si así lo deseas. Wow. Tiene parque infantil, cancha de tenis y de pickleball, tiene cancha de bolas criollas, hay apartamentos desde una habitación, 2 baños, 2 habitaciones, 1 baño, hay cabañas de 4 habitaciones. Claro, hay que ver que está disponible para la venta, pero les estoy diciendo que es variado. Esto tiene 19 hectáreas de terreno, irrepetible, señores. O sea, mira esta majestuosidad. Y hay un montón de casas, villas, apartamentos, pero todo se ve muy cuidadito. Y eso es, miren, la gramita Y cortada. eso es gracias al que, todo el lleno que de viene allá. flores. La verdad que está muy bonito. Y la vista al mar. Miren la vista al mar, miren lo más precioso que hay allá al Planta fondo. desalinizadora. Wow, o sea, no falta el agua, pero ni un minuto. No. Mira, ves, ahí está la caminería y aquel es el club de playa y todo este es el área de la planta desalinizadora. Qué impresionante este lugar. No, y déjame felicitarte, César, porque me dijo Alicia que tú eres el encargado de que todo esto esté así de bello. Bueno, no, yo soy el gerente general, aquí hay 75 empleados. Wow. Tenemos en la parte administrativa como 8 personas más. En la parte de vigilancia son 25 vigilantes, tenemos jardineros como 15 y Wow. la parte de mantenimiento, o sea, somos 75 personas. Algo importante a la hora de comprar es el lugar donde estás comprando, porque tú puedes cambiar la fachada, tú puedes cambiar muchas cosas estructurales, pero tú no vas a cambiar la ubicación. Si no estás en el lugar que tú deseas estar, mira, te va a tocar vender Eso y es comprar lo en que otro llaman. espacio. César, ¿y aquí se permite hacer alquiler de renta corta? Sí. Sí, hay muchos propietarios que no aprovechan el conjunto porque lo tienen, viven en Europa, afuera, no sé qué sé yo. Y entonces alquilan por días, y eso les ayuda a mantener un poco pagar economía. Claro. Muy bueno saberlo. Y es muy rentable. O sea, es que las propiedades aquí en Margarita, bueno, y estas obviamente, porque cuando tú puedes esta te derrites, son muy rentables. Porque con 1 o 2 días ya cubres los gastos de condominio. Claro. O sea, ya nada más por ahí, sácalo. O sea, Ay, señores. Yo quiero verla. Yo quiero verla ya, yo quiero verla ya. vamos caminando. ¿Se las mostraremos? No sabemos. Qué belleza. Siento que en el video no van a lograr observar lo lindo que es, porque es que esto solo se aprecia con los ojos. O sea, de hecho nos pasaron las fotos, no había podido apreciar la vista como lo estoy haciendo ahorita en persona. Sí, yo estoy viendo detrás de la pantallita de la cámara y el mar no se aprecia tan espectacular como en vivo. Pero yo quiero que vean, o sea, miren la gramita, los árboles, todas las áreas verdes. Lo más lindo de toda esta zona de la isla es que se ven los frailes y es un espectáculo. O sea, la vista es un espectáculo y las palmeritas así en la orilla, los frailes de fondo. ¡Wow! Está muy bonito. Yo les dije que era una vista con apartamento, no Sí. un apartamento Muy con vista. bonito. Exacto, así tal cual. Esta es la salita. Por acá hay como otra zona, tipo una biblioteca, estudio. Esa era una tercera habitación y él la abrió así para dejarlo como estudio, pero aquí está para hospedar a 2 personas. Bello. El cuarto principal hacia allá, con su baño. Siento que hay que remodelar, Sí. pero no demasiado. Si te gusta lo... No, a mí me parece que está espectacular. O sea, está rústico, Exacto. playero, pero también se ve que está como
a prueba de todo, de fácil mantenimiento. Si lo mantienes así, no hay que estar tan pendiente de... Oye, está muy bonito. Porque todo es como maderita, concreto y tal, que es bastante resistente al... Es muy rancho de Chana, ¿sabes? Es muy rancho de Chana. Es muy fácil remodelar porque la remodelación es más maquillaje que estructura. Sí. Exacto. Tenemos el lavamanos. Esto es súper positivo porque el lavamanos es externo, de manera de que si alguien está en el baño, pues no... En total tiene 3 habitaciones, miren, aquí Sí. tiene una que bueno, la pusieron como salita de estar. Esta es otra que no se puede entrar porque el dueño todavía tiene sus cosas aquí. Y aquí está el otro baño. Pero me parece que está increíble el lugar. Increíble el lugar. Y les vuelvo a mostrar esa vista tan maravillosa que tiene por allá. El momento de la verdad. ¿Cuánto cuesta esta propiedad? Esta propiedad está en $98,000. Déjame confirmarle, sí, $98,000. Sí, creo que sí. No recuerdo. Y los vale. $98,000 acá en Terrazas de Huacuco. Es que tienes una muy buena ubicación, estás muy cerca de restaurantes, centros comerciales, como vida nocturna en general. Está muy bien cuidada la residencia, el conjunto residencial. La propiedad no hay que meterle demasiado, o sea, ya puedes venir a vivir acá. Sí. Ahora te tocará decorarla a tu gusto. Creo que un punto en contra, y eso va a depender de tu familia y de cómo, es que es un tercer piso y tienes que subir escaleras. Exacto, no tiene ascensor la propiedad. Son unas escaleras de caracol. No son muy grandes, o sea, poquiticas. Yo las subí con la pata mocha, pero sí puede ser lo que dice Valerie, un punto en contra. Aunque me parece que está maravilloso. Miren, les conseguí un descuento. Si se quieren de 2 locos, ya tienen $3,000 de descuento. No es 98, sino es 95. No, mentira, el precio real es 95. No les conseguí ningún descuento. Me encantaría conseguirles un descuento, pero no. Acá estamos subiendo las escaleritas de otro edificio dentro del mismo conjunto. Esta vez para mostrarles un apartamento de una sola habitación. Permisito. Acá tienen el aire prendido para que se mantenga, pues. Hacia acá tiene la vista al mar, allá al fondo. Y por acá, bueno, hacia las montañas. La terraza es muy generosa. Tiene senda terraza. Especialmente este apartamento es un poquito más grande que los de una habitación de esta zona. Aquí Mira, tiene 2 aquí- baños. Aquí puedes subir un escalón y luego bajas el escalón. No puedes. Amor, es que ahí está el caucho. Entonces obviamente tiene que poner arriba del caucho, ¿sabes? Como en los autobuses. Y bueno, una cama gigante. Siento que Una- es demasiado. Es king esta cama. Pero con una cama de queen se va a ver más grande el espacio. Yo he visto muchos apartamentos por el doble de este precio y más pequeños. En muy buenas ubicaciones, pero no estás como realmente en un espacio diminuto. Así que siento que nuevamente todos los beneficios que ya hemos mencionado. El apartamento tiene potencial, hay que darle un poquito de cariñito, pero sí lo visualizo. Pero amor, Quizá ¿cuánto no es para el precio vivir. del apartamento? Pero este apartamento tiene un costo de $55,000. ¿Y cuántos metros tiene, Alicia? 40. 48 aproximadamente por la remodelación que les explicamos acá. Ajá. Y bueno, miren la terraza majestuosa que Sí, será. 48 metros, $55,000, como unos $1,200, $1,300 aproximadamente el metro cuadrado. Ya pueden sacar sus cuentas, ven todo lo que tiene, qué le remodelarían, qué le cambiarían, o si sencillamente lo dejan así y se vienen a disfrutar. Los aires acondicionados están bastante fríos, bueno, están encendidos, ricos. Así que nada, vámonos para el próximo. Y miren la delicia de Terrazas de Huacuco, que sales del conjunto y ya tienes la playa ahí. O sea, inclusive le construyeron esta pasarela para que llegues directo a la playa. ¿Ahora dónde nos vinimos, Alicia? Bueno, nos vinimos para Manantial de Guayamurí. Aquí les vamos a mostrar 2 propiedades. Primero, esta casa que está construida en 1.000 metros de terreno, 550 aproximadamente de construcción. Tiene un pozo de agua, que hay que arreglarle algo, pero tiene pozo de agua, eso es maravilloso.
Y bueno, la vegetación que yo digo que esto no es que tú compras un mueble Y lo pones. siembras. Estos Esto son lleva su años tiempo. y años. Miren qué belleza estas palmeras que pueden tener décadas. Esta casa es ideal para vivir, pero también lo puedes transformar porque ellos lo hicieron inicialmente. Esta casa era la más grande, era para ellos. Y la casa de adelante de una habitación, ya lo vamos a ver, para su hijo. Y luego acá también un anexo y esta área social. Bueno, este es el anexo en la parte de atrás. Acá tienes su bañito. Por acá está la cocina. Y bueno, hacia acá está el cuarto principal. Por ahí el baño. Y por acá una super cama también. Y por allá como otra sala de estar. No, esto se cierra, lo que pasa es que ella lo abrió, pero esto se cierra y este es la casa de enfrente. Ah, ok, que ok. se hizo para tener dos casas. Tú Wow. simplemente lo cierras acá y esto es una habitación. Y por acá es el anexo a la segunda casa, que era como de los hijos de los dueños. Y se conectan. Bañito. No sé si logran percibirlo, pero allá al fondo se ve el mar. Quizás si se le construye una terracita en la parte de arriba o algo como un segundo nivel, bueno, se puede tener una vista más panorámica, pero lamentablemente esas casas y la vegetación de al frente tapan como toda la vista, aunque un poquitico se puede apreciar. Alicia, ¿cuánto cuesta esta propiedad? Esta está en $95.000. Miren, 1.000 metros de terreno. esta es una de las zonas que a Valerie más le gusta porque se llama Manantial de Guayamurí. Miren el Guayamurí allá. Ese es el cerro Guayamurí allá al fondo. Y aunque nuevamente esta no tiene como la máxima vista al mar, si ustedes luego, bueno, no sé, se inventan alguna terracita, una La cosa. tranquilidad es una delicia. Tienes vista al Guayamurí, tienes tus palmeritas, son 1000 metros de terreno y lo que consigues acá es paz. O sea, estás ahí. No sé si aislado, porque tampoco estás aislado, pero si estás apartado y disfrutas de los beneficios de estar apartado, que es el silencio y un buen aire, que uno no lo valora ahorita, o quizás uno no es consciente, pero también tener una montaña así de cerca es muy buen oxígeno, es salud, aunque uno no lo crea, eso te alarga los años de vida. Y también si buscas ambas cosas, o sea, una casa para ti, pero además para sacarle provecho, esto es ideal, porque tú puedes dividirlos y puedes dejar una cerrada para ti y luego la otra alquiler vacacional Airbnb. Claro. Es que funcione separado a la tuya. Porque es enorme, es enorme. Miren, los últimos días nos hemos estado quedando en donde Ari y Gao y hemos podido sentir esa tranquilidad, esa paz. Aquí no se escucha bulla de los carros, no estamos cerca de una vía principal, pero sí a 5 minutos. Entonces estamos de fácil acceso de, por ejemplo, la arepera Los Hermanos Moya. A 8 minutos tenemos un río, tenemos un farmatodo. O sea, todo está muy cerca, pero a la vez acá, si yo no hablo, lo único que se escucha es la brisa, los pajaritos, las palmeras. No, una delicia de verdad este lugar. Y bueno, esa casa me parece que por ese precio es una muy buena oportunidad. Nuestra siguiente propiedad está en Apecurero. Esta zona le dicen El Salado, muy cerca de la avenida 31 de Julio, a 2 minutos de Los Hermanos Moya. Vamos a abrir esta propiedad. Me encanta ese punto de referencia. El Salado o Los Hermanos Moya. No, claro, es que es muy importante para venir a desayunar. ¡Wow! Esto es una mansión. Wow. O sea, esto no es una casa, esto es una mansión. Siento que me trasladé, no sé por qué, a Portugal. Veo esto y me siento en Madeira. Ay, miren qué belleza. Puras flores de loto, libélulas, palmeritas.
Estas flores me encantan. Mi sueño es tener una casa y llenarla de este árbol, que no recuerdo cómo se llama. Miren el jardín de cactus. Por Dios. No está viviendo nadie acá, por eso la gramita y el jardín no se ve tan cuidado. ¿Qué? No. Miren qué bello se ve el Cerro Guayamurí. Wow. Wow, miren la piscina por acá. Wow. Esto se ve que es una fuente, pero ya la invadieron las plantas. Senda casa. Viviría pero feliz, Aunque no tengamos vista a la aunque playa. no tengamos vista a la playa. Porque es que el Guayamurí, de verdad, es un espectáculo. Atrapa. Mira, O sea- el Guayamurí y mira esta. Y atrás, sí, las montañas todas verdes. Allá está la luna. Miren, acá. Miren aquí el super Wow. caney. Mira, tiene otro laguito divino. Wow. Me imagino allá el gallinero. Porque yo quiero mi finca. ¿Qué? Yo quiero mis animales. Yo quiero tener un cerdito. Yo quiero tener un caballo libre. No, pura mascota. Pura mascota. Estas son flores de loto. Miren qué belleza, morada, rosada. Aquí fue donde te dije que la señora intentó poner patos, pero los patos decidieron irse para la piscina. Y saben que hay un truco para que a esto no le caigan mosquitos, y es que se compra un pececito chiquitico que se come las larvas. Ajá. Entonces puedes tener Sí. tus pocitos y no vas a tener Y dengue. varios pececitos para que no estén solos. Exacto. Wow, miren la churuata. ¿Tuviste eso allá? Sí lo había visto. Pero primero la churuata, calma. Miren, o sea, esto está increíble. Esto no hay que hacerle nada, o sea, nada. Aquí lo que falta es gente para venir a hacer parrillita. Una parrillera acá. Exacto. Seguro está del otro lado, porque no creo que no tenga. No, tiene que tener parrillera. Sí. Yo tendría mi- Miren qué belleza estas palmas. Yo creo que primera vez que las veo. ¿Sabes qué es esto? Un invernadero. Sí, A ver si se puede. Wow. O sea, increíble. Sí, está hermoso. Yo les voy a ser sincero, las fotos que vimos de la propiedad se veía que era pues quizás lujosa años atrás, pero no la noté tan increíble como es estando acá. Miren, ahí tienen pase fogata. Por eso es muy importante tu asesor inmobiliario, porque ella nos insistió, vayan, tienen que verla, no saben lo Sí. linda. Y por foto era como que, bueno, pero no sé. Gracias. Quizá no sea para nosotros, pero quizás para alguno de ustedes. Claro. Esto es una muy buena recomendación. Pisos de mármol, se ven acabados muy buenos, todo está en muy buen estado, se ve todo cuidadito. Sí. Yo creo que no hemos entrado todavía, pero por lo que se ve afuera, eso está para venir y habitar. Ya, o sea, no hay que... Ojo, yo creo, o no sé, corrígeme si me equivoco, que esto no es una propiedad como para rentarlo en Airbnb o algo así, porque verdaderamente es una mansión. O sea, a menos que se lo rentes a una familia de 12 personas, pero obviamente el nicho sería muy, muy pequeño. Pero está espectacular para venirse a vivir a Margarita. Sin embargo, si ustedes quieren poner la propiedad en Airbnb, y eso era una de las cosas que quería mencionar anteriormente, Alicia, y corrígeme si me equivoco, también se encarga de eso, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros nos encargamos de administración de inmuebles, siempre conversando con el cliente dependiendo de sus necesidades. Ok. O sea, desde hacernos todos nosotros o de solamente ser unos custodios porque ellos no lo quieren alquilar o porque ellos son superhost en Airbnb. Ajá. Y ellos mismos se encargan y nosotros nos encargamos de Wow. check-in, check-out, custodia. Eso está increíble porque yo he hablado con panas que tienen empresas de administración y te dicen, no, mira, 30% por alquilarte la propiedad, yo me encargo de todo. Ok, pero si no quiero que te encargue de todo, quiero que te encargue, no sé, solamente de la limpieza. No, eso no lo ofrecemos, 30% y tal. Y de verdad, 30%, si tú no tienes que hacer nada, está bien, pero si tú quieres participar activamente,
cónchale, 30% a mi parecer es mucho. Habrán quien cobra menos, pero eso es como un precio estándar en este tipo de empresas. Entonces me parece muy chévere lo que ofrece Alicia, que dependiendo de tus necesidades, ¿sabes? Si quieres que ella responda los mensajes por Airbnb, si lo vas a responder tú mismo, si quieres solo check-in, check-out, entregar la llave y revisar de que todo esté bien, de que no hayan roto nada, si quieres limpieza, o sea, todo eso lo puede hacer Alicia con su inmobiliaria. Así que ya saben, sobre todo si nos están viendo afuera y quieren reservar, quieren comprar, pueden luego reservar las propiedades Y con esta ella. casa también tiene potencial como posada. ¿Tú sí crees? Ah, bueno, claro, como ya una vas a ver, posada. porque tiene todas las habitaciones de arriba tienen sus baños. Ok. Entonces, ya tú vas a ver, vamos a visitarla, tiene mucho potencial. Sí, yo estoy aquí hablando sin ni siquiera haber entrado a la casa, pero es que ya... Necesito que abras tú la puerta. Dale. ¡Vendida! Bueno, aquí no les decimos que ¡Wow! no se van a mostrar porque honestamente no tenemos el presupuesto nosotros para ella, pero si no, no se las mostráramos. Quiero que se den cuenta que no hay luces prendidas. La iluminación, todo proviene ¡Wow! de esta claraboya. Todo es iluminación natural que viene de acá arriba. De esta majestuosidad. Sí. Esta cocina tiene todos los juguetes, o sea, nevera de vinos, lavaplatos, bueno, todo esto son estantes, cocina eléctrica y cocina de gas. Por allá obviamente la nevera, microondas, horno. No, esto literal, mira, hasta los cuchillos, mira, ya tiene ahí los cuchillos. Sí, es que lo veo como muy familiar. Entiendo el concepto de posada, pero lo veo como una familia numerosa viviendo aquí. Pero imagínate aquí la sala de comedor, desayuno, así colectivo, ¿sabes? Sí. Y colocar, ya van a ver, arriba tiene la mismo pasillo externo, lo tienen arriba. Y bueno, ya lo van a ver, tiene vista al Guayamurí y al otro cerro. Es que de verdad entiendo el punto de vista de Alicia como asesora de que esto tiene un proyecto increíble de negocio. Estamos a 7 minutos, 6 minutos de Playa del Agua, para que tengan una idea. Estamos muy cerca de Playa del Agua, que es la playa más visitada de la isla. Entonces, a pesar de que yo lo veo como una casa para vivir, siéndoles honestos, vamos a empezar a revisar cuartos a ver. Yo creo que... Miren, aquí hay un escritorio, como con biblioteca, una belleza. Todo de madera caoba. Ay, no. Baño. Aquí hay un baño. Me imagino que esto será, bueno, closecito para guardar su botellita de ron y otras cosas más. Aquí hay habitación con baño. En el piso de abajo hay una habitación con su baño. Sí. Ay, todo funciona perfecto. Ahora subamos hacia el segundo piso. ¡Wow! ¡Qué belleza! Esa entrada de luz, ese ventanal en el techo, no sé cómo se le llama. Claraboya. Claraboya. Ah, mira. Mientras recorremos, aprendemos. Un cuarto aquí arriba. Allí hay espacio como para un closet. Me imagino que ahí está el baño, pero está cerrado. Por aquí hay un closetcito. Otro cuarto. Con su baño por aquí. Si ustedes escuchan ese tac, tac, tac en todo el video, es esto, ¿eh? Parece un taconeo. Acá hay otro cuarto más y este es el tercero que vemos en la parte de arriba, más uno abajo. Vamos a ver aquí. Cuarto, valga la redundancia. Y por acá, este es el principal, sí. Quinto cuarto.
No, miren este vestier. Wow. Y por aquí debería estar el baño principal. Una posada de 5 habitaciones y los que la cuidan duermen abajo. O de 6 habitaciones, incluyendo la de abajo. Pero también tiene una terraza por ahí. Mira, y allá Alicia está abriendo una puerta. Vamos a ir a verla. ¡Wow! Toda la casa por fuera está rodeado de un super pasillo, una super terraza. El custodio, mira. No, mira lo largo que es para allá. Y sigue dando la vuelta más. ¡Wow! Miren, yo le quitaría las rejas a estas ventanas para que abra las ventanas. Bueno, tenga la vista de las montañas espectacular, sin tanta reja. Y miren, acá está un invernadero, el que estuvimos visitando ahorita, plantas. E imagínense, todo esto con gramita verde, espectacular. Es más, no se lo imaginen, mírenlo como se vería. Bueno, si quieren hacer una posada, nos dicen, nos asociamos. Ahí vemos qué hacemos, muchachos. Es verdad, es verdad. Está muy lindo. O sea, sí siento que para tener una posada tienes que estar, ¿no? Es importante el amor que le das diariamente y que estés allí para que todo se encamine. Pero es un lugar hermosísimo y si no es para una familia, quizás para una posada estaría bien chévere. O sea, me imagino que sí, adentro del invernadero un montón de plantas, unas sillitas así para que te vayas a leer tu libro. De pronto te vienes acá y te quedas en la hamaquita. Pero otro punto a favor de este lugar es que está rodeado de casas muy bonitas. Estamos relativamente lejos de la avenida, así que no se escucha tanto ruido. Está muy lindo. ¡Ah! Es verdad que tiene una torre Eiffel. Yo te dije. Y estás muy cerca. ¡Wow! Miren, exacto. Y estás al lado de la Torre Eiffel, porque la casa al lado se llama Eiffel. Y miren, una Torre Eiffel en Margarita. ¡Qué belleza! Tenemos todo en esta isla. ¡Qué Algo súper belleza! importante que hay que acotar, 2.000 metros de terreno, 600 de construcción, pero todo fue muy planificado. Si ves toda esa casa allí, eso tiene todos los aires de la casa, muy alineados, todo perfecto. O sea, aquí no hubo, cosas así que, vamos a ponerlo acá y después vemos. Tienen un tanque de 40.000 litros y un tanque de 80.000 litros. O sea, uno para el riego y otro para el uso. ¡Wow! O sea, todo, pues, de todo. hecho, antes tenía grama, como tú dices. Lo que pasa es que, claro, ya la señora no está acá por cuestiones familiares, pero imagínate. Cuéntanos la parte más importante. ¿Cuánto cuesta esta casa? Eso sí, yo les voy a anticipar de que antes de venir acá nos paramos en Hermanos Moya por 4ª vez esta semana y estuvimos conversando. El señor Oscar nos comentó que esta propiedad en la era dorada de Margarita podía superar el $1.000.000. O sea, solamente todos los pisos son de mármol. Imagínense la cantidad de mármol que tiene que tener toda la casa. Pero bueno, es verdad que la realidad de Venezuela es otra. Los tiempos han cambiado. Y queremos saber, Alicia, ¿cuánto sería la inversión para tener esta propiedad? 295.000. $295.000. Sí. ¿Qué te parece, niñita? Los vale. Sí. Claramente no podemos pagarlo, por eso Valerie dijo, mira, si quieren nos asociamos. Nosotros decoramos y le hacemos la publicidad para sacar esta posadita adelante. Pero bueno, si ustedes son una familia. Nos comentó también el señor Oscar que hay muchos vecinos extranjeros, que sí, un alemán por ahí, un holandés por allá, un inglés. Un francés por acá. Exacto, un francés por acá. Entonces, es una zona espectacular, de verdad. Y algo que me impresiona es lo fresco. Son las 12 del mediodía, o sea, miren, 12:24. Debería estar haciendo un calor, pero intenso. Y la brisa corre divino. Por eso les dije, es que es el espacio para achinchorrarse. La energía, en serio, ustedes notarán nuestras formas de ir narrando todo y ya por allí sabrán con cuáles vibramos más, con cuáles no. Y creo que esa también es la importancia de tomarte el tiempo y venir y conocerlo en persona, no hacer todo online, porque también depende de tu gusto y de cómo tú te sientas en ese espacio. Pero si no tienes la oportunidad de venir, mira, yo he hecho muchas ventas para venezolanos o extranjeros que están fuera. Entonces, lo primero que les pregunto, ¿conoces la isla? ¿Qué tan bien conoces la isla? Porque dependiendo de eso yo les doy información.
Si conoces la isla, te doy puntos de referencia. Si no la conoces, tienes que conocerla a través de mis ojos. O sea, yo debo irme a grabar, yo tengo que decir, mira lo que queda en la esquina, mira lo que queda acá. Ok, los famosos hermanos Moya, vamos a irnos de aquí hasta... O sea, yo les puedo hacer eso. De hecho, tengo clientes que después de un año te conocen las propiedades que compraron. Imagínate. Wow. Y siempre la satisfacción es que me dicen, Alicia, incluso me supera, o sea, quedé muy convencida cuando me mandaste todos los videos, pero después ahorita que lo veo, me gustó aún más. Where do we go when the sunshine meets the night? Chasing a ghost between the lines. Y ahora nos vinimos a Colinas de la Caranta, que me parece una de las zonas más lindas de Pampatar, porque está un morro lleno de edificios preciosos con esta vista al mar. Que de hecho, aquí hay una de las playas más lindas que siento que no es tan conocida para lo hermosa que es, que se llama Playa Juventud. Y Alicia nos estaba contando que esto por acá es un caminito que te lleva a una playa caletica divina, que de hecho no conozco. Vamos ahora a recorrer este edificio. Que se llama Residencia del Catire. Nos vinimos a ver la Residencia del Catire. Miren, es como en diagonal, como si fuese como una pirámide o algo así. Y eso me parece súper chévere porque le da una vista privilegiada a todas las terrazas que están ahí. Están de este lado. Exacto. Vamos a ver, no está de este lado, pero igualito tiene una terraza que da, porque está como en planta baja, que da hacia la piscina. Ok. Gracias. Gracias, jefe. Bueno, yo aquí promocionando la vista de las terrazas y la propiedad no tiene vista. Pero tiene la ubicación. Pero tiene una ubicación privilegiada, es verdad. Uy, qué rico el aire acondicionado. Wow. Está moderno. Sí. Está bien bonito. Además es que se agradece a los propietarios que tienen sus propiedades con aire acondicionado. Primera, evita la humedad. Y segundo, a los que venimos a visitar las propiedades, un fresquito. Ay, mira qué favor que tiene. Aquí tiene una salita, el comedor. Y por allá, exacto, tiene una super terraza. Mira qué bonito esto. A ver. Tenemos un bañito. Una habitación súper amplia. La habitación del bebé, pero en verdad súper grande la habitación. ¡Wow! Es la poseta más psicodélica que he visto en mi vida. ¡Wow! Acá está el cuarto principal. ¿Sabes qué me impresiona? Que casi todas las casas que hemos visto en Margarita tienen cama king, no cama queen. Los 74 metros de apartamento y creo que 13, no, más 30 de terraza. Esta terraza da justamente a la piscina. El área social está en reparación, la piscina propiamente, pero fíjense, tiene una vista preciosa, o sea, tiene la vista aquí al cerro. A la montaña, y, exacto. Estás ahí mismo en la piscina. Esta terraza, como yo digo, es súper fácil de colocar instagramiable. O sea, Airbnb, esto es un tiro al piso. Le colocas su parrillita o colocas otro tanque, que yo recomendaría una siempre. maquita. Una maquita y por favor tienes ahí a pasos la playa. Sí. Esa playa porque tú tienes la pata chueca, porque si no bajáramos. Sí. Porque es espectacular. Sí. Y la ubicación No, está estoy de acuerdo, porque además, ustedes saben que en muchas propiedades de Airbnb la gente pone como lo que tienes de fácil acceso. Entonces, una foto de esa playa que literalmente, mire, les doy el título: apartamento con playa escondida y privada. O sea, bueno, que privada en verdad no es, ninguna playa en Venezuela es privada realmente, tú puedes llegar a la playa y ya, pero no es de fácil acceso, o sea, la gente no va a venir hasta acá para meterse por ese caminito y llegar a la playa, así que está muy chévere. Y sí, lamentablemente le pusieron una cadena aquí que no podemos entrar a la terraza, pero justo ahí hay una churubata y ahí está la piscina que, nuevamente, como dice Alicia, está en reparación, pero eso le da un plus y es que le baja el valor a la propiedad actualmente. Si terminan de reparar la piscina,
pues los precios suben. Alicia, ¿cuánto estaba antes? ¿Cuánto está ahorita? Estaba en 65, ahorita está en 55. Ok. Y bueno, como tú dices, al preparar la piscina, pues, Wow. $55,000 esta propiedad con 2 habitaciones. Miren la cocina, lo espectacular que está. Y siento que es un edificio que no tiene tantas propiedades, entonces, o sea, tantos apartamentos. Entonces es más fácil ponerse de acuerdo Sí, hay que con un cambiar condominio. algunas cosas. No, claro. Siento que tiene un potencial enorme por ubicación, por Airbnb, por la playa privada, o sea, tiene muchos puntos. Y que bueno, nuevamente por la ubicación es un muy buen precio. sí. Estamos en pampatar. Vayan Pero a- nuevamente unos detallitos que hay que hacerles que Vamos para a entrar. ponerlo. Como este está terraceado, este es el piso 2, pero en realidad es como planta baja de las áreas sociales. Y este es el patiecito del apartamento. Ahí tiene su tanque de agua. Que le ponen una parrillerita acá, unas hamaquitas. Ya tienen estas palmeras bellas, grandes. Y aquí le falta es la parrillera y las cervezas, más nada. Así es. Y ahí está una churbatica en las áreas sociales con sus baños. Como les digo, quizás ponen el edificio pepita y el apartamento vuelve a costar 65 o 70, quién sabe. Así que yo siento que está bien. O sea, no es quizás un precio de gallina flaca, pero sí es un precio de oportunidad. Y miren, les recuerdo, ahí está el edificio, aquí está el caminito para la playa Caletica. O sea, de hecho nos acabamos de encontrar a un pana que está entrando por ahí y nos dijo que al parecer hay otro apartamento, pero con vista desde acá, o sea, con terraza, con vista al mar, pero que vale 75, 80 mil dólares. Entonces, vale la pena invertir 20 mil o 25 mil dólares más. Bueno, también habría que ver ese apartamento, pero todo esto solo por la vista. Así que ya saben, saquen sus cuentas, analícenlo y tienen a Alicia ahí. Ay, el carro está fresco. En la descripción de este video les vamos a dejar la información, pero bueno, también desde el inicio del video tienen sus redes sociales. O sea, miren el camino hacia donde los lleva, la playita secreta. Se vino la gente de esa lancha y la tiene sola para ellos. Literalmente no hay más gente en la playa. Y miren este paraíso de playa, lo cristalina que está el agua. O sea, me dan ganas de quitarme esta bota y lanzarme un chapuzón. ¿Cómo no hemos venido a esta playa allí? Hemos venido a la de al lado. Ajá. Hemos venido a Playa Juventud, que es bellísima. Ay, mira. Pero esta playa sola, o sea, literalmente sola para los que vengan. Esa es la que yo te digo que se baja Desde al frente de Residencia del Catire. Siendo Airbnb sería. Sendo Airbnb, ¿verdad? O sea, esto es invaluable. Wow. Y para despedir este video vamos a visitar la última propiedad en la playa de la Caracola. Se llama Residencias Playa Moreno. Y miren qué espectáculo, el edificio tiene salida a la playa. Por esa puertica de ahí ustedes llegan a ese paraíso, pero acá también tiene sus piscinas y sus áreas sociales perfectamente cuidadas. De hecho, miren, hay señores que están reparando algunos apartamentos, o sea, sé que le están metiendo más mano aún, pero no, esto está espectacular. O sea, todo limpiecito, las palmeras bellísimas, ahí tiene sus tumbos. Ay, papá, casi me voy para la piscina. Miren qué... Wow, mira, unas canchas de beach tenis. Y acá vamos entrando al apartamento. Es una propiedad con 3 baños y 3 cuartos. Miren, por acá se ve la cocina. Esto es una sala. Esos sofás se ven súper cómodos.
Y obviamente lo que se paga en este lugar, Me encanta. wow. Tiene mucho potencial. No, pero miren esta belleza. ¿Qué tal? A seguir recorriendo. Nos estaban comentando que este apartamento específicamente tiene un plus. Pero cuéntamelo tú, Alicia. Yo se los quería dejar para el final, pero vamos a mostrárselo. Ok. Este apartamento está en el piso 9, es el último piso. Es el único apartamento que le permitieron hacer una majestuosa ventana, permiso es, por acá en el cuarto principal. Entonces, mira la vista que tienes desde tu cuarto principal. ¡Wow! Miren esa vista a la playa. Y claro, este es el cuarto tanto de frente como del lateral. Y todos los otros apartamentos ya no tienen ventanas acá. No, acá Pared. no. Siguen teniendo, por supuesto, esto. En el que lateral, muchas exacto. personas le quitan esto. Claro. Muchas personas le quitan esto. Llevan esto acá. Sí. Puedes hacer muchas remodelaciones. Claro. Llevan esto acá y esto forma parte de tu apartamento. Y es que para mí tendría más sentido quitar Sí. también toda esta división y directo hasta acá, pues. Totalmente. Pero no, esto está increíble, o sea. Acá hay otro baño. Por acá otra habitación. Que ojo, me encanta que todas las habitaciones tienen su vista al mar, así sea del lateral, pues. Espectacular. Sus closecitos. Y falta la tercera habitación. Esta es la principal que ya vimos. Que tiene su propio baño también. Y la tercera, sí está como para el otro. Es gigante este apartamento. Acá está el baño. El cuarto con lavadora y secadora. Sí. Dentro del cuarto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? No, ahí no hay Ah, bueno, y aquí hay una puertica que también da vista al mar. Esta sí es poquitica, pero también tiene su vista al mar. La hora de la verdad. ¿Cuánto cuesta esta propiedad? Porque además me dijiste que esto era uno de los edificios más buscados en la Caracola, ¿no? Sí, claro, porque es un edificio que tiene muy buena construcción, obviamente es de larga data, pero tiene un mantenimiento muy bueno. Aquí nos falta el agua y bueno, tiene salida a la playa de la Caracola, que es como el parte del este de la isla de Margarita. Este está en 130.000. Ok, 130.000 con 3 habitaciones. ¿Y tú crees que en este edificio o en este conjunto residencial se puede encontrar una alternativa más económica? Sí, claro que sí, los hay de 2 habitaciones, vamos a ver una ahorita. Ah, vamos a ver uno más. Vamos a ver. Ah, bueno, entonces este no es el último. Habrá uno más económico. Quédense viendo. Miren, este es el edificio desde abajo. Y ahí está lo que les comentaba Alicia del ventanal de allá arriba. Y todos los otros apartamentos pues tienen pared. Así que eso es un plus. Que si se lo están poniendo o no en el precio, no sé. Porque no sé cuánto cuestan los de abajo de la misma cantidad de habitaciones. Pero de que es un plus, es un plus. Ahí tienen su ventanal de frente, de lado, prácticamente 180. Y acá, justo en el edificio de al lado, es en donde vamos a ver el otro apartamento de una habitación menos. Y ahora sí llegamos a la última propiedad que vamos a ver el día de hoy. Consta de 2 habitaciones con 2 baños, ¿correcto? Por acá tenemos la primera habitación. Tiene su closet, 2 camitas, una ventana rarísima por allá, pero también tiene esta ventana hacia la ciudad. El baño está decente. Tenemos la cocina concepto abierto. Miren, se puede recuperar parte de la inversión si se vende ese televisor como reliquia. Iba a decir que si no pedías descuento te dejaba el televisor. Y bueno, por aquí tienen el balcón con la mega vista. Claro, el edificio de allá es verdad que es un poquito más costoso porque está como justo en la primera línea frente a la playa. Este está unos metros más atrás, pero igualito tiene una vista bonita. Pero corres el riesgo de que el día de mañana te construyan allí. Es muy poco probable, te explico por qué. Porque A ver. ahorita los 80 metros que se deben respetar es de cumplir. Cuando esto se hizo, no.
Claro. Entonces, Hay una ley que dice que 80 metros para allá no se puede construir. claro, entonces si algo te construye ahí son áreas sociales. Exacto. No puede te ser tapen edificio. la vista. Ajá. Y voy a hacer hincapié con esa norma, me parece maravillosa. Porque ¿qué pasa? Muchas veces las residencias se comen las orillas y hacen que estas playas sean poco visitadas porque la gente no puede acceder a ellas. Entonces, al tú tener una distancia, básicamente puedes hacer una especie de bulevar y la playa sigue siendo Me gusta pública. este debate, de aquí para allá. Otra vez una cama king. Esta es la habitación principal. No te subí esta, pero mira esta vista. ¡Wow! Ella también. Miren qué belleza. La marina. La vista, las marinas. No, esto está... ¡Wow! Pero sendos yates que se ven desde aquí, ¿oíste? Sí. Bueno, hay como un barco pesquero por ahí y unas lanchas grandes. Y por acá está el bañito del cuarto principal y como una especie de vestier. Y lo que hablábamos, mira, sin luz, no está prendida la iluminación. Sí. La cantidad de Claro, luz. ahorita No. porque estaba todo cerrado, ¿no? Imagínate aquí acostadito, de repente levantas, ves tu playita, las palmeras, te vienes acá, te tomas tu cafecito. Sí, Tiene potencial. y las áreas están súper lindas, que también es importante. Se ve que le están metiendo cariño al edificio. Eso, Sí, este tiene 92 metros cuadrados y tiene un valor de 78.000. Sí, hay que hacerle ciertas cosas. y si pero- tienes presupuesto y tú quieres Sí. armar este apartamento, siento que la distribución la podrías mejorar y Sí. todo. Sí. Y así, viajeros, vamos a despedir este video recorriendo propiedades por la isla de Margarita. Si ustedes no vieron el primero, que bueno, ya hicimos hace un par de años, pueden ir a verlo, aunque posiblemente ya todas las propiedades se hayan vendido, pero si quieren y están interesados en comprar, aquí tienen a Alicia, que de verdad ha sido una muy buena asesora, tanto en la primera vez que vinimos como ahorita. Y si compran una propiedad, por favor invítennos. Por Es lo supuesto. mínimo. Un cafecito, un Bueno, cafecito. vamos a ver cuáles Valerie permite que publique. Todo va a depender de mí. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes de verdad por siempre brindarle tanto cariño a la isla. Gracias a ustedes por darme el honor de ser yo su embajadora aquí en la isla. Y bueno, por supuesto, los invito a todos a que vengan a invertir acá. Y ojo, yo les voy a decir algo, tengan un poquito de paciencia, porque sabemos que estos videos tienen muchas vistas muy rápido y quizás muchas personas escriben y obviamente Alicia es ella sola respondiendo todos esos mensajes, entonces al principio sobre todo un poquito de paciencia. Ahorita tengo un equipo, un pequeño equipo que también los va a atender igual de bien. Ah, bueno, listo. Sí, pero entonces. igual, tengan paciencia, por favor, porque la vez pasada me revolcaron. Y si se vienen a la isla, mucho amor y respeto, que esto es un lugar maravilloso que debemos preservar. No olviden suscribirse, comentar cuál fue su propiedad favorita y nada, nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Mua!